Los cuatro ángeles que se mencionan en Apocalipsis 7, el versículo 1, se refieren a los tres nefitas y a Juan el Amado. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus comentarios, por la retroalimentación y por lo que siempre me hacen llegar a través de las distintas vías, ya sea por correo, redes sociales o directamente en los comentarios de cada video. El día de hoy vamos a analizar una pregunta. ¿Qué tienen en común los cuatro ángeles que se mencionan en Apocalipsis 7, versículo 1, los tres nefitas y Juan el Amado? ¿Qué tienen en común estos personajes? Y vamos a ahondar un poco sobre cuál es la misión de estos personajes y qué tiene que ver con estos días previos a la segunda venida. En primer lugar, quiero referirme a estos cuatro ángeles. Vamos a ver a qué ángeles me refiero. Apocalipsis 7, el versículo 1 dice lo siguiente: y después de estas cosas, vi a cuatro ángeles que estaban de pie en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El Apocalipsis capítulo 7 está hablando del sexto sello. De esto en el canal hay una miniserie de 3 episodios donde profundizo más con detalle sobre este capítulo 7. Sin embargo, para efectos de este video, quiero referirme a esos cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Fíjense lo siguiente. Doctrina y Convenio 77 se encuentra una clave, como siempre los digo, que son preguntas que el profeta José Smith le hizo al Señor. Y esa pregunta, la pregunta número 8, dice lo siguiente: ¿qué hemos de entender por los cuatro ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? El Señor respondió que son cuatro ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las cuatro partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno, para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo las regiones de las tinieblas. Entonces, a pesar de que Apocalipsis 7 no profundiza mucho más sobre estos cuatro ángeles que se menciona, en Doctrina y Convenio 77 sí se nos dice quiénes son y cuál es su misión en esta tierra. Dice que son enviados de Dios, tienen poder sobre las cuatro partes de la tierra. Además, tienen el poder para salvar la vida y para destruir. Además de este poder, ellos tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Además, también tienen el poder de cerrar los cielos. Es decir, tienen el poder para incluso hacer que haya sequía y no llueva. Entonces, estas son algunas características de estos cuatro ángeles. Bien, vamos a seguir hablando de estos cuatro ángeles. Y el profeta Wilford Woodruff dijo en lo siguiente con respecto a estos cuatro ángeles. Quiero deciros ahora que esos ángeles han salido de los portales del cielo y están sobre la tierra esperando para volcar los juicios. Y desde este mismo día los juicios serán derramados. Las calamidades y dificultades están aumentando en la tierra y hay un significado en estas cosas. Luego, con respecto a estos cuatro ángeles, el presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: estos ángeles han recibido poder sobre las cuatro partes de la tierra y tienen el poder de entregar el evangelio sempiterno a los pueblos de la tierra. Por esta revelación sabemos que hay cuatro ángeles a los que se le ha dado el poder para sellar los cielos y para abrirlos, poder para dar vida y para infligir muerte y destrucción. Estos ángeles ahora mismo llevan a cabo su obra en la tierra, efectuando su sagrada misión. Entonces, hermanos, estos ángeles, en palabras de dos
portavoces del Señor autorizados, presidente Wilford Woodruff y el presidente Joseph Fielding Smith, esos ángeles ya se encuentran en esta tierra y tienen el poder de hacer todas las cosas que acabamos de leer en los versículos de Doctrina y Convenio. Fíjense lo siguiente, con respecto a esto, quiero referirme al significado de ángeles según la guía de estudio para las escrituras. Y permítame hacer un breve paréntesis. Muchas veces hay concepciones erradas con respecto a los ángeles. A veces pensamos que, yo lo decía en la serie de los toques de trompeta, a veces pensamos que escucharemos una trompeta en los cielos o que vendrán ángeles mitológicos con alas a destruir todo lo que no siga a Jesucristo y a los desobedientes. Y yo quiero leer en esta ocasión, refiriéndome a estos ángeles y a esta característica que tienen estos seres, a cuál es el concepto de ángeles, según la guía de estudio para las escrituras. Y miren lo que dice. Hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles, los que son solamente espíritus y los que tienen un cuerpo de carne y huesos. Los ángeles que son solo espíritus son aquellos seres que todavía no han obtenido un cuerpo de carne y hueso, o los que una vez lo tuvieron, pero han muerto y esperan la resurrección. Y fíjense esta parte que dice, los ángeles que poseen un cuerpo de carne y hueso son los que han resucitado de entre los muertos o han sido trasladados. Los ángeles que poseen un cuerpo de carne y hueso son los que han resucitado o han sido trasladados. Entonces, hermanos, si nosotros mantenemos en nuestra mente esta idea que los medios de difusión, que la propaganda de las películas cinematográficas nos venden de ángeles con alas, con trompetas en las manos, a veces podemos caer en esta malinterpretación de la revelación del Señor a través de las Escrituras, específicamente a través del profeta José Smith y de Juan, quien escribió la revelación de Apocalipsis. Entonces, este es el concepto de ángeles, seres. Hay algunos que son espíritus, que no han venido a esta tierra, y otros que tienen un cuerpo. Entre los que tienen un cuerpo se encuentran los que ya han resucitado y los seres trasladados. Bien, vamos a continuar leyendo. Y es que en Doctrina y Convenio 135 dice lo siguiente: no hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Es decir, hermanos, este versículo corto, pero que encierra una gran verdad y que nos ayuda a identificar todo esto de los ángeles, nos dice que los únicos ángeles que pueden ministrar, ya sea en espíritu o un cuerpo de carne y hueso, en esta tierra, son los que pertenecen a ella, a esta tierra, o han pertenecido en el pasado a esta tierra. Es decir, si nosotros pensamos que van a venir seres mitológicos con alas de otros países y de otras tierras lejanas, eso es un concepto errado y que no se sostiene o sustenta en las escrituras. Los seres considerados ángeles en esta escritura son aquellos seres que han pertenecido a esta tierra o que pertenecen actualmente a esta tierra, a este estado terrenal, sobre todo a esta tierra donde nosotros vivimos. Entonces, hermanos, esta es la primera parte o este primer bloque de seres celestiales que son los 4 ángeles de Apocalipsis 7, el versículo 1. Ahora, vamos entonces a hablar un poco sobre Juan el Amado. Fíjense lo siguiente, en Doctrina y Convenio 7 se nos habla de lo siguiente: y el Señor me dijo, Juan mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, de cierto te digo, que porque deseas esto permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos.
Luego dijo, te digo, Pedro, que este fue un buen deseo, pero mi amado ha deseado hacer más, o sea, una obra mayor entre los hombres de las que hasta ahora ha realizado. Sí, él ha emprendido una obra mayor, por tanto, lo haré como llama de fuego y como ángel ministrante. Él ministrará en bien de los que serán herederos de salvación que moran en la tierra. Entonces, hermanos, en esta parte, el Señor, por revelación, habla un poco más con respecto a algo que no se menciona mucho en la Biblia. De hecho, casi nada. Solamente algunos versículos y ahora lo vamos a leer sobre la misión de Juan el Amado y qué fue lo que ocurrió. ¿Cuál fue el cambio que ocurrió en él? El deseo de Juan era traer almas al Señor y pidió poder sobre la muerte para estar en esta tierra. El Señor le dijo que iba a permanecer hasta que nuevamente el Señor viniera por segunda vez. Y adicionalmente le dijo que iba a profetizar ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, adicionalmente, se menciona una palabra en dos ocasiones. Se dice que Juan iba a llevar a cabo una obra mayor. Una obra mayor. Se repite en dos ocasiones en estos dos versículos. Cuando yo estaba haciendo este análisis, como siempre les digo, es individual y no está registrado en ningún manual de instituto ni es doctrina oficial de la iglesia. Se los comparto porque es interesante lo que descubrí. Cuando yo hice este análisis, me di cuenta que el profeta Russell M. Nelson ha hablado también de esta obra mayor. Y fíjense lo que ha dicho el profeta. Durante siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Es la obra más importante del mundo. Fíjense lo que acabamos de decir en Doctrina y Convenios, obra mayor que está llevando a cabo Juan el Amado. El profeta dice, la obra del recogimiento es la obra más importante del mundo. Luego dijo, en el 2020, este recogimiento antes del milenio es una saga individual de un incremento de fe y valentía espiritual para millones de personas. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Obra trascendental. Entonces, hermanos, vemos que esa obra mayor que estaba llevando o que está llevando a cabo actualmente Juan el Amado tiene que ver con este recogimiento de Israel, esta predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en palabras del presidente Nelson, esta obra es considerada trascendental y de suma importancia. Adicionalmente, ha dicho, como he dicho anteriormente, el recogimiento de Israel es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Obra más importante, obra trascendental, y en Doctrina y Convenios el Señor dijo que Juan estaba llevando a cabo una obra mayor. ¿Ven esto una referencia clara de lo que se está llevando a cabo y de la misión de Juan el Amado en estos últimos días? Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones. Ahora, en Apocalipsis 10, donde específicamente se habla de la misión de Juan en estos últimos días, encontramos lo siguiente. Y la voz que oí del cielo, está hablando Juan, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, yo lo expliqué en uno de los videos de la serie de los 7 ángeles con trompeta, y este ángel es Miguel, el arcángel, o mejor conocido en esta tierra como Adán. ¿Qué ocurrió? Dice, y fui al ángel, versículo 9, y le dije que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes.
Con respecto a estos versículos, que son los únicos versículos que encontramos en Apocalipsis sobre la misión de Juan en estos últimos días y en ese interludio que ocurre entre el sexto ángel y el séptimo ángel con trompeta, encontramos adicional dentro de esta misma clave de Doctrina y Convenio 77 la pregunta número 14 que el profeta José Smith le hizo al Señor. Y le preguntó, ¿qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió? Tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis. Y el Señor le respondió, hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. En este versículo, cuando se menciona Elías, tiene que ver no con el profeta como tal, sino con el título que se le da a estos seres especiales que llevan a cabo una obra de preparación, de preparación. Un ejemplo de un Elías fue Juan el Bautista. Vino a preparar la vía antes de que viniera o de que comenzara la predicación a través del Salvador Jesucristo. Esta es la referencia y por eso se hace la referencia de Elías en este versículo. Ahora, la misión y ordenanza que se le da tiene que ver con ese librito. En la revelación de Apocalipsis se ve o se muestra que dice, tomé, comí el librito. Y se le dijo a él, a Juan, tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Esto tenía que ver con la misión o tiene que ver con la misión de Juan en estos últimos días. Y en Doctrina y Convenios el Señor profundiza y dice, de recoger la tribu de Israel. Esa es la misión de Juan en estos últimos días. Bien, hermanos, vamos entonces a pasar a hablar de los tres nefitas. Y en estos versículos de Tercer Nefi 28, que yo se los recomiendo que lo puedan leer, analizar cada uno de los versículos, porque todo el capítulo 28 de Tercer Nefi habla sobre los tres nefitas, sobre el poder que se les dio y las características de estos seres. La imagen, hermanos, para aquellos que puedan tener una duda, es una imagen simplemente referencial. Dice desde el versículo 5, y se contristó el corazón de ellos, es decir, de los tres discípulos, porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo, hablando del Salvador, he aquí, conozco vuestros pensamientos y habéis deseado lo que de mí deseó Juan mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes de que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para que todos los hechos del Padre, para con los hijos de los hombres, aun hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Entonces, el Señor en las Américas tiene el poder para discernir los deseos del corazón de estos tres discípulos nefitas y efectivamente era el mismo deseo que había manifestado Juan. ¿Qué se les dijo a los tres nefitas? Que nunca probarían la muerte, sino que vivirían para ver todos los hechos del Padre con los hijos de los hombres y que iban a permanecer en la tierra hasta que el Salvador viniera nuevamente con los poderes del cielo, es decir, hasta la segunda venida del Salvador Jesucristo. Bien, siguen diciendo estos versículos. Nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres, mientras existe el mundo. Y por esta causa tendréis plenitud de gozo y os sentaréis en el reino de mi Padre. Sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre. Y el Padre y yo
somos uno. Aquí podemos ver en estos versículos características adicionales y promesas que se le dan a los tres nefitas. Se les dice que no padecerían la muerte en el versículo 8 y en el versículo 9 se les dice que no sentirían dolor mientras vivan en la carne, solamente pesar por los pecados del mundo. Luego se hace énfasis nuevamente en el mismo deseo que tuvo Juan el amado, traer almas al Señor Jesucristo. Y se les promete que por esa causa, por ese deseo y por esa obra que ellos están llevando a cabo, se sentarían en su momento, cuando venga el Señor, en el reino del Padre. Esta es una promesa que se les da a los tres nefitas por el deseo y por lo que pidieron al Salvador Jesucristo. Con respecto a estos elementos de no sufrir dolor, no sufrir la muerte, que tienen en común Juan el Amado y los tres nefitas, vamos a leer el concepto de seres trasladados en la guía de estudio para las Escrituras. Y el concepto dice lo siguiente: ¿quiénes son estos seres? Son personas que experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Entonces vemos que lo que ocurrió en el cuerpo de Juan el Amado y de los tres nefitas fue un cambio hasta que ocurra la segunda venida. Entonces sus cuerpos van a pasar de, como dice el versículo, de la mortalidad a la inmortalidad, el versículo 8, en un abrir y cerrar de ojos. Y estos seres especiales son considerados seres trasladados. Esa es la definición de los seres trasladados. Bien, sigue diciendo este capítulo: pero esto sí sé, según la historia que se ha dado, que salieron sobre la superficie de la tierra y ministraron a todo el pueblo, agregando a la iglesia cuantos creían en sus predicaciones, bautizándolos, y cuantos fueran bautizados recibieron el Espíritu Santo. Y cuando el Señor lo considere propio en su sabiduría, sucederá que ejercerán su ministerio entre todas las naciones esparcidas de Israel, y entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y de entre ellos llevarán muchas almas a Jesús, a fin de que se cumplan sus deseos, y también por causa del poder convincente de Dios que hay en ellos. Y son como los ángeles de Dios, y si ruegan al Padre en el nombre de Jesús, pueden manifestarse a cualquier hombre que les parezca conveniente. Entonces, hermanos, aquí vemos cuál es la misión de estos tres nefitas: ministrar a todo pueblo, a las tribus esparcidas de Israel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es la misma misión que manifestó el Señor a Juan el Amado, y que tenía que ver con el deseo que él le expresó al Salvador Jesucristo. El versículo 30 dice: y son como ángeles de Dios. Y si ellos piden al Padre manifestarse a cualquier ser, a cualquier hombre o mujer, entonces, si así el Padre lo considera prudente y conveniente, ellos se mostrarán. Entonces vemos que aquí hay características adicionales de estos seres trasladados, conocidos entre nosotros como los tres nefitas. Ahora, hermanos, esto es una clave que yo quiero compartirles y quiero darles una opinión personal. Tercer Nefi 28:31 dice lo siguiente: ellos efectuarán obras grandes y maravillosas antes del día grande y futuro, cuando todos ciertamente tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ellos efectuarán obras grandes y maravillosas. Me hace acordar mucho estas palabras a lo que dijo el presidente Russell M. Nelson: en los días venideros veremos las mayores manifestaciones del mundo, del poder de Dios, que el mundo jamás haya visto. Fíjense lo siguiente: este versículo yo lo considero una clave importante, porque hablando de lo que dijeron el presidente Woodruff y Joseph Fielding Smith, de que estos ángeles ya estaban en la tierra, estos cuatro ángeles que se mencionan en Apocalipsis 7,
vemos ahora que los tres nefitas van a efectuar o están efectuando obras grandes y maravillosas como preludio a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Muchas obras grandes y maravillosas se van a llevar a cabo a través de estos ángeles. Recuerden esta parte, recuerden esta escritura porque tiene que ver con una pregunta que voy a hacer al final. Pero yo considero este versículo clave dentro de este análisis. Ahora, voy a mencionar algunas características, poderes y misiones de estos personajes de los que le acabo de mencionar. Tenemos de izquierda a derecha en la parte superior a los 4 ángeles, a Juan el Amado y a los 3 nefitas. Según las escrituras que acabamos de leer, una de las características de estos seres es que son considerados ángeles. Los 4 ángeles, la misma palabra lo dice en Apocalipsis. Juan dijo, vi a 4 ángeles. En la revelación de Apocalipsis 7, el Señor le reveló al profeta José Smith, lo haré, hablando de Juan, como ángel ministrante, refiriéndose a Juan también como un ángel ministrante. Los 3 nefitas, en tercer Nefi 28, se dice en uno de los versículos, son como los ángeles de Dios. Entonces, hermano, esta es una de las características, y cuando hablamos del análisis de la pregunta de esta portada, ¿qué tienen en común los 4 ángeles, Juan el Amado y los 3 nefitas? Es que estos grupos son considerados ángeles. Primer aspecto. Segundo aspecto, su poder. Los 4 ángeles, según Apocalipsis 7 y Doctrina y Convenio 77, dice que tenían o tienen poder sobre las 4 partes de la tierra para salvar la vida y para destruir. Poder cerrar los cielos. Este es el poder que tienen los 4 ángeles. Luego leímos que Juan el Amado, el Señor dijo, lo haré como llama de fuego. Y los 3 nefitas se relata que ellos tenían el poder para herir la tierra con la palabra de Dios, de tal modo que por su poder eran librados. Adicionalmente, los 3 nefitas tenían poder incluso para escapar de las bestias, para escapar de las prisiones, para, bueno, librarse literalmente de las aprehensiones que se llevarían a cabo en contra de ellos. Y este es el segundo aspecto que quería compartirles, el poder que muestran estos 3 grupos de seres. Tercer aspecto, dentro de los 4 ángeles, se dice en Doctrina y Convenio 77 que ellos, estos 4 ángeles, tienen el Evangelio eterno, fíjense esto, para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, muchos hermanos asocian a los 4 ángeles a la cita del presidente Woodruff y piensan que van a destruir la tierra por completo. Y quiero rescatar esto porque esto es parte fundamental de este análisis. Estos 4 ángeles que se mencionan en Apocalipsis 7, versículo 1, tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adicionalmente, leemos en Doctrina y Convenio 7 que Juan el Amado, el Señor le dijo, tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Me disculpan, esta escritura está en Apocalipsis 10. Fíjense, profetizar otra vez, es decir, que ya lo venía haciendo, pero el Señor le pide nuevamente que lo haga a muchos pueblos, naciones, lenguas e incluso reyes. E incluso reyes. Es decir, en ese preludio entre el sexto ángel con trompeta y el séptimo, ya la predicación incluso se extenderá a los reyes de la tierra, a los gobernantes. Los 3 nefitas se dice en tercer Nefi 28 que ellos ejercerán su ministerio entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hermanos, ustedes están dándose cuenta que la misión tanto de los 4 ángeles de Apocalipsis como de Juan el Amado ser trasladado
y de los tres nefitas, seres trasladados, son similares. Predicar el evangelio o participar en el recogimiento de Israel, compartiendo el evangelio y predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo e incluso a los reyes, como en el caso de Juan el Amado. ¿Se dan cuenta por qué este aspecto es fundamental para lo que se está viviendo ahora? El recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida. Estos seres están trabajando en este momento, en este recogimiento. La obra más trascendental de esta tierra se está llevando a cabo en este momento. Es decir, la fuerza de los cielos y las fuerzas de la tierra en el reino de Dios sobre la tierra está enfocado en este recogimiento. Bien, fíjense lo siguiente. Ahora quiero hacerles una pregunta para que ustedes luego que vean este análisis puedan compartir en los comentarios. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7 son los 3 nefitas y Juan el Amado. Los 4 ángeles del Apocalipsis 7, versículo 1, son los 3 nefitas y Juan el Amado. Hermanos, mi respuesta a esta pregunta que me llevó a realizar este análisis es que no hay nada revelado que nos indique que estos 4 ángeles tienen que ver con los 3 nefitas y Juan el Amado. Mi respuesta es, no lo sabemos. Yo no he encontrado ninguna referencia que vincule directamente a los 4 ángeles del Apocalipsis 7 con los 3 nefitas y con Juan el Amado. Pero cuando hacemos este paralelismo que acabamos de hacer y que les mostré el día de hoy, de las características de que son ángeles y considerados ángeles, del poder que tienen y luego de su misión, sobre todo, de la misión de estos seres, entonces podemos decir que tienen características muy similares, que el poder que tienen estos seres son muy similares y que la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluso a los reyes, también es muy similar. Me gustaría leer en los comentarios qué piensas con respecto a esta pregunta. Aunque no hay nada revelado, ¿qué piensas con respecto a este paralelismo que te acabo de compartir? Son los 4 ángeles del Apocalipsis 7, versículo 1, los 3 nefitas y Juan el Amado. Mis amigos, gracias por acompañarme el día de hoy en este video. Te invito a que puedas compartir este contenido con las demás personas y que déjeme un me gusta y un comentario para que la plataforma pueda seguir compartiendo y reproduciendo este contenido. Nos vemos el día de mañana completamente en vivo a las 22 horas, según el horario de acá donde me encuentro en Santiago de Chile. Hasta luego.